darle a grabar de nuevo. ¿En qué nos quedamos? Es que me desconcertó mucho la pérdida de mi internet. Me, me... Nos preguntaste que si era posible conceptualizar un mundo donde, o es conceptualizar el género, más bien, y está participando y ya se cortó. Creo que te estás... Bueno, te escuchas muy, muy, muy bajito. Ah, no sé si ya te escucho mejor o... Como que si te fueras, o sea, como que de repente hicieras así de que, hola, ¿cómo estás? Así te escuchas. Pero bueno, justamente eh, me gustaría saber si quisieras terminar con tu participación, porque me quedé a la mitad. Entonces, si gustas continuar con tu participación o vamos con otra pregunta, ya para seguir avanzando con este texto. Am, ok, perfecto. Bien, yo les preguntaría a ustedes, ¿creen que es factible que el sexo llegue a tomar un, una importancia, más que el sexo, perdón, no tanto el sexo, sino el deseo sexual llega a tomar una importancia a nivel de espacio público que se haga presente, no la sexualización, ojo, sino el deseo sexual, las pulsiones de deseo, no simplemente el sexo, sino vamos a hablar de deseo en general. Jesús, ¿querías comentar algo? Bueno, lo que iba a comentar hace rato era, bueno, quería seguir con lo de, a mí lo que me parece peligroso de, de como un mundo sin género, pero lo comentó un poco una compañera, es que se presta para invisibilizar, este, es un poco lo mismo de, de la diferencia entre equidad e igualdad. Realmente sí hay cosas que, o sea, eh, hay cosas que son propias de los géneros, a lo mejor no en cuanto a conductas y temas sociales, pero por ejemplo, cosas de toallas femeninas o necesitamos médicos que se especialicen en el tema de parto y de genitales femeninos, como necesitamos quien se especialice en los, porque no, o sea, por mucho que somos iguales como personas, pero sí, pero igual como personas también somos diferentes. Entonces, la idea de prescindir de los géneros, me parece que los invisibiliza. Veía una plática hace un tiempo en TED donde justo decía, bueno, estaban referidos más bien a un tema de raza, decía, tenemos que dejar de decir así como que somos invisibles al color de piel y tenemos que reconocer que hay desventajas estructurales en el tema de los colores de piel. Y me parece un poco así con el género, pero siento que ya algunos de mis compañeros tocaron esa parte y bueno, también fue muy rico escuchar porque pues hay otras personas que justo no piensan así, también tienen otros puntos de vista y argumentos interesantes. Yo la verdad es que sigo pensando que se me hace difícil, pero sí creo que deberíamos tener socialmente una parte más, más flexible. Y veo muy difícil y muy utópico que, o sea, es también como imponer, o sea, se ha impuesto esto del género, pero no sé si querer como, que se deje de, que desaparezcan los géneros, no sé si también es querer, podría ser como otra tiranía de querer imponer otra forma de, otra forma de quehacer social. No lo sé. Interesante lo que
cuestionas, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de imposición, principalmente porque los temas relacionados a género parten de una comunidad que ha sido segregada estructuralmente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esta idea de imposición. Y justamente lo que mencionas al final vendría a ser un cambio paradigmático. Justamente lo que quiero que hagan con esta pregunta con referencia al género es que hagamos un poco de ejercicio epistemológico sobre el paradigma del género contemporáneo, ¿no? Si es necesario otro paradigma, si justamente, que por cierto, recomendación, y si alguien lo puede pasar, excelente, el de las estructuras de la revolución científica de Thomas Kuhn, muy buen libro, que habla sobre paradigmas. Y justamente es eso. eh, que espero que la persona que sigue mandando los PDFs lo siga haciendo, por favor. Les agradecería mucho. Este, justamente es eso. Lo que estamos planteando ahorita es cómo funcionan estos paradigmas y si es necesario, veámoslo como un deje maneje de ciencia extranormal, que las personas que lleguen a leer el texto van a entender, van a comprender cómo está funcionando esta idea de la ciencia extranormal, pero lo que buscamos ahorita es justamente replantearnos. Pero sí, ten mucho cuidado cuando hablemos de imponer, porque ahí estamos reformulando y estamos criminalizando y penalizando ciertas cuestiones que vienen desde las disidencias y es un poquito más complejo. Si quieren, posteriormente nos podemos meter más en esos dilemas, pero ya que conozcamos más sobre el tema. Ahora, con lo primero que mencionas, que justamente estos aspectos biológicos o la diferencia entre los cuerpos de manera más biológica, también tengo otra lectura que justamente habla del nacimiento de la clínica. Es otra conversación más allá. Lo que nos estamos enfocando específicamente en esta conversación es sobre el género a manera de construcción social. Tienen mucha razón, pero eso no evita que los hombres también menstruen. Hombres trans menstruan, hombres trans se embarazan. Entonces, tenemos que empezar a reformular estas cuestiones de cómo comprendemos la vivencia personal de las masculinidad y de la feminidad. Si simplemente nos basamos en aspectos biologicistas, en, ok, tú tienes útero, tú no, estamos cayendo en un discurso muy separatista, muy transfóbico y que al final de cuentas puede malinterpretarse como un discurso de odio, pero en cierta medida también es algo muy interesante y que pongas en la mesa qué pasa con los aspectos médicos, Es ¿no? que, ajá, es que justo, perdón que interrumpa Sí, tantito, pero claro. justo ha pasado a nivel de los temas médicos, que se estudia mucho en hombres, no se ha estudiado en mujeres porque o personas de sexo biológico femenino, no sé cómo decirlo, no se ha estudiado en mujeres que sí porque menstruan, que sí porque se embarazan, y entonces realmente hay no, muchos de los medicamentos no tenemos la certeza de cómo funcionan en, en cuerpos XX, ¿sabes? Entonces, yo, o sea, yo, yo de todas formas, o sea, creo que hay una parte como peligrosa en esa parte de invisibilizar, o sea, no que esté bien, o sea, no que esté bien lo que hemos hecho con el tema de los géneros, pero a lo mejor sí, como dices, tendríamos que cambiar el paradigma, pero justo, y siento que de pronto podría prestarse a invisibilizar realidades. Ok, ya entiendo muy bien por dónde vas, pero también hay que tener mucho cuidado con llevarlo a lo simplificista de XX o llevarnos a los genotipos que poseemos, perdón, los cromosomas que poseemos, porque no conocemos nuestra carga de cromosomas, no, nadie, yo, bueno, al menos yo no conozco en mis largas preguntas y vida
no tan larga, a nadie que se haya hecho un examen de cromosomas. Entonces, tampoco nos podemos ir tanto a lo simplista, y esto es justamente lo interesante del debate. ¿Cómo, cómo hacemos que el género pueda ser entendido para que todas las personas entren dentro de esta categoría? Vamos con Y y ahorita seguimos. Gracias. Bueno, es Yale, se pronuncia Yale, Ay, pero perdón, bueno, perdón. no te preocupes, suele pasar, es muy común. Bueno, a mí, algo que a mí me queda muy claro es que, o sea, el género se ha ocupado y se sigue ocupando para invisibilizar. Que no haya género, no veo que haya una diferencia en invisibilizar o visibilizar a ciertas identidades. Yo creo que la pregunta sería, más allá de preguntarnos si aún funciona el género, es cómo hacer una relectura de cómo se emplea el género, cómo podemos emplear el género. Porque sí, algo que a mí me ha quedado claro es que, bueno, desde una perspectiva social, desde una perspectiva de sociedad, de personas que conforman una sociedad, etcétera, etcétera, somos iguales en tanto merecemos los mismos derechos, sí, pero eso no quiere decir que somos iguales porque no todas las personas tenemos las mismas necesidades. Desde una perspectiva social, desde a qué te dedicas, qué necesitas para sobrevivir, pero también médica. Y eso, más allá de, más, no es llevarlo al término biologicista, sino es como un, bueno, somos cuerpos que menstruamos, somos cuerpos que tenemos vejiga, somos cuerpos que tenemos muchas cosas, que necesitamos especificidades para poder tener tratamientos, para poder llevar X o Y cosa, ¿no? Entonces, la invisibilización de géneros ya se está haciendo desde ahora, ¿no? Entonces no veo cuál es como la diferencia si se piensa que no hay género. Es como, pues bueno, si ya nos están invisibilizando a las identidades no binarias, por ejemplo, a las personas intersex, que ahí no hablamos tanto de identidades, sino de cuestiones corpóreas, corporales, pues, ¿cuál es la propuesta? O bueno, ¿qué es lo que se vislumbra desde el no haber género, ¿no? Entonces creo que aquí la cuestión es, o a mi parecer, es cómo se emplea el género y en qué términos. Si es una forma de discriminar de en una forma buena y mala, pues entonces creo que sería replantearnos desde ahí. Entonces, vamos a seguir replicando esa forma de discriminación. Si hablamos de género, entonces es para decir hombres y mujeres, tú hombre mereces esto, tú mujer mereces lo otro, o replanteamos el género como una forma de aproximar a las realidades o aproximarnos a las realidades. Porque también algo que yo soy consciente es de que sí podemos abolir el género y podemos hacer muchas cosas, pero también entiendo que desde la construcción de las identidades y de las subjetividades partimos de ese binario. O sea, yo también como identidad trans no binaria, no me podría identificar como trans no binaria si no fuera porque existe este binario mujer, hombre, masculino, femenina. Entonces, también creo que a veces llega a ser un poco como violento, y digo, eso abarca a todas las personas independientemente de sus posturas ideológicas y activistas y políticas, pero también es deslegitimar las identidades de las personas que incluso con mucho trabajo les ha costado decir, soy esto, soy hombre, soy mujer, soy feminista, soy, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también hay que darles lugar, hay que darnos el lugar de también legitimar nuestras propias identidades, las cuales se construyen a partir de este binario que existe para bien o para mal. Y si nos vamos a plantear estas cuestionantes, es bueno, ¿cómo entonces damos una relectura al género? ¿Cómo podemos, en esta perspectiva de las utopías, cómo visualizamos al género como algo que ayuda a la construcción de una sociedad más equitativa y derrocar o abolir la perspectiva de género en donde o se pone al hombre por encima de todo, o incluso desde esta perspectiva en donde muchos feminismos o varios feminismos radicales ya es de somos las mujeres ahora por encima de los hombres y de todas las personas, ¿no? Entonces creo que ese sería como más mi cuestionamiento, mi postura, mi opinión. Muchas gracias. Muy, estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que dices, y principalmente esta parte de que posicionamos, bueno, desafortunadamente o afortunadamente,
también tenemos que entender mucho el contexto de cómo nace el concepto de género. El concepto de género nace en una tradición moderna, en una tradición en la que lo que toda la vida había funcionado es poner dicotomías, poner A es mejor que B, porque A es A y es contrario a B. Entonces, justamente esto que mencionas es muy interesante porque no se ha hecho un trabajo de resignificar o perdón, de reentender al género para las perspectivas actuales, para todas las vivencias que justamente han quedado invisibilizadas por venir de ciertas dicotomías, principalmente las personas intersex. O sea, es horrible la imposición médica que existe, que es mediante una primera observación que genital está más desarrollado y a partir de ahí se les impone un deber ser. Entonces, existen este tipo de problemáticas que jamás fueron vistas porque jamás fueron consolidadas en la conformación del pensamiento moderno principalmente y de la construcción de dicotomías del género. Entonces, lo que tú planteas es muy interesante porque justamente, ¿dónde quedan las demás vivencias? Y, y yo también concuerdo mucho con esta idea de no podemos deshacernos de la categoría de género porque a su vez muchas identidades que han costado mucho a lo largo de los años por estar presente en el espacio público provienen de estas dicotomías. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer para para que en un futuro, porque pues al final de cuentas somos el presente, qué nos corresponde hacer desde nuestras trincheras para hacer que el género sea más, ay, no encuentro la palabra, para que se pueda transitar el género de una forma más, se me fue la palabra, denme un segundo, más, Fluida. mm, mm, podríamos llamarle fluido, más, sí, menos género, más caos, interesante, interesante posición, la verdad, Más dinámico. más dinámico, ¿no? Para que comprendamos estas no como extremos, sino como formas de vivir que existen y que fluctúan al mismo tiempo, porque nadie, por más, vamos a hablar de un hombre cis heterosexual, un hombre cis heterosexual, sí, ¿por qué me sonó tan raro decirlo así? Un hombre cis hetero, es que siempre digo cis hetero. Un hombre cis hetero que cumpla con todos los arquetipos hegemónicos de la masculinidad, por más va a fluctuar entre la masculinidad y la feminidad. Entonces es importante que abramos estas perspectivas. Y yo me preguntaría, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya para ir cerrando la sesión, porque nos quedan 20 minutos. Vamos con Adit, por favor, después con Yale. Creo que lo pronuncié mal otra vez. Prometo que me lo voy a aprender. Vamos con Adit, por favor. ¿O ya no? ¿Se escucha? Ah, sí, te escuchas. Yo, rapidísimo. Es que planteaste varias preguntas que me parecen muy interesantes y creo que nos desviamos un poquito, pero rápidamente me gustaría como retomar la última sobre, veo que haces mucho énfasis en el aspecto como de la representación social, como de la representación en, pues sí, en el espacio. Y bueno, lo que quería comentar es que esta lectura, no sé, o sea, puede que sí. Para empezar, es muy antropológica, sumamente antropológica. Y lo que sí me parece un poco triste es que hubiera sido chido tener un poquito de contexto sobre semiótica general para poder comprenderla, porque algo que veo es que yo creo que esto de lo libidinal hace mucho referencia a Carl Gustav Jung. Creo que hay mucho
de los arquetipos de Jung y de la teoría del líbido que él maneja, sobre todo también porque hace un momento hacías la diferencia de que el líbido no solamente hace referencia a lo sexual, sino que también hace referencia a la fuerza psíquica, que es como Jung lo maneja, y cómo esa se transforma en el deseo. Y para Jung el deseo no solamente es lo sexual, sino también el hambre, por ejemplo, e incluso la capacidad creativa de las personas, ¿no? Y no sé, me quedo mucho también con esta especificidad de la pareja simbólica del género y preguntabas que si es posible trascender o superar esta idea del binarismo en el género. Yo creo incluso que antropológicamente está demostrado. Bueno, para empezar, los símbolos responden a contextos muy específicos en el tiempo, en el espacio e incluso en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Los símbolos es la manera en que nosotros como seres humanos en diferentes contextos aprendemos lo que nos rodea. Y el género es parte de esa simbolización del mundo, ¿no? De ahí yo creo que incluso, repito, antropológicamente está demostrado que sí, no, en diferentes latitudes del planeta, sí hay culturas, sí hay sociedades que han superado esta idea binaria del género, ¿no? O sea, y que son contemporáneas o que incluso han existido con anterioridad. Pienso, por ejemplo, en les Mushes, en Juchitán, en Oaxaca, pienso en los Ijras en la India, pienso en las personas dos espíritus de las comunidades indígenas de Norteamérica, o pienso en el mismo chamanismo que tiene una idea muy particular sobre la bisexualidad, que de hecho la bisexualidad es uno de los arquetipos eh, de Jung en el ánima. Pero bueno, lo que iba es que yo personalmente sí creo que incluso en la contemporaneidad la idea del binarismo de género está superada, o bueno, sí existe, que sí hay representaciones que van más allá de únicamente lo masculino y lo femenino, y que nos están demostrando cómo es que sí se puede fluctuar a través de ese poder del líbido, que, repito, creo que tiene mucho que ver con Jung, sobre cómo saciamos nuestros deseos, y no solamente sexuales, ¿no? Sino que es lo que nos permite incluso alimentarnos, literalmente, o sea, eh, conseguir la forma en que alimentamos nuestro cuerpo y cómo creamos, por ejemplo, el arte tal vez, ¿no? Te digo, creo que es complejo y sí hubiera estado chido que hubiéramos tenido un poquito más de contextualización sobre la semiótica y tal vez haber leído un poco de la teoría del libido de Jung, porque creo yo que la autora recupera mucho de cómo Jung entiende al deseo, la energía psíquica, la progresión y la regresión, o sea, todo esto de las cosas que van del inconsciente al yo consciente, que el yo consciente es lo que creemos y lo que pensamos que somos y que es producto de nuestra propia de nuestro propio constructo social, perdón, cultural y personal. O sea que de ahí viene también cómo es que entendemos el género, que pues sí, ahorita estamos discutiendo el género desde una perspectiva en este grupo, pero les aseguro que, por ejemplo, no va a ser lo mismo ser mujer, hombre, o cómo se entiende lo masculino y lo femenino en una tribu al sur de África, o cómo se entiende ser hombre o mujer en Oceanía, en Oriente. Y también cómo es que los complejos, que son los arquetipos o los símbolos cargados de emociones, nos hacen manejarnos y proyectar las ideas que tenemos en nuestro inconsciente, o sea, en nuestro cerebro, sobre lo que es el género y cómo lo performamos. Y pues ya, porque creo que ya le di como muchas vueltas y eso, bueno, y respondiendo, creo que sí, o sea, creo que sí es necesario superar esta idea del género binario, pero creo que incluso ya se hace actualmente y ya se ha hecho con anterioridad, que era lo que quería decirles. Muchas gracias. La verdad, les voy a ser muy sincero, no tengo grandes conocimientos del psicoanálisis, más que Lacan, este, ¿quién hace lo de la teoría del moi y el je? Como la concepción del cuerpo separado, no me acuerdo muy bien, pero bueno, el punto no es ese. Justamente tienes muchas acertaciones, muchísimas cosas. También hay que, siempre yo soy muy fan de contextualizar tanto los debates, tanto los libros, tanto todo lo que estamos haciendo en este grupo, porque justamente
A mí me hubiese encantado dar una clase entera sobre semiótica antes de este texto, pero sería alargarnos muchísimo más y más y más y más. Entonces, pues estamos trabajando dentro de ciertas limitaciones. Lo que mencionas es muy, muy importante y justamente esto que mencionabas de las diferentes formas de cómo se comprende el género y de que dentro de diversas culturas, incluso, bueno, mejor dicho, dentro de diferentes culturas no occidentales, se concibe de formas muy complejas y hay muchas representaciones que salen del binarismo, son muy interesantes y muchas gracias por comentarlo. Justamente, la verdad, yo estoy un poquito, por falta de tiempo, la verdad, fuera un poco de cómo se conciben ciertas, bueno, el género en todos este tipo de culturas, principalmente porque pues soy politólogo y uno se termina enfrascando en ciertas cosas. Entonces, creo que el único texto que conozco que llega a tocar este tema es el de Disforia Mundi. Me gustaría, por favor, si tienes algún otro texto que pueda mencionar, que puedas mandar por WhatsApp, te agradecería personalmente mucho porque es algo que a mí me interesa mucho ver. Y que también es muy importante que contextualicemos esta discusión, porque estamos hablando para cómo entender el género en un contexto occidental. Principalmente esto va a servir porque estamos en aspectos muy introductorios, siempre es muy interesante este tipo de cuestiones, pero pues al final de cuentas, aunque me duela mucho decir esto, pues al final las cuestiones de cultura occidental predominan y nos sirve mucho para entender, pero justamente lo que mencionas nos ayuda mucho a que hay distintas perspectivas que también tienen que resonar. Entonces ya no solo es un problema de que el concepto de género en Occidente no esté representando a todos los tipos de vivencias, sino que también tenemos que empezar a hablar de cómo se viven en otro tipo de culturas. Y, y es muy interesante porque tenemos la clara ejemplificación de les mushes. Ahora, eh, voy a comentar sobre el concepto de hábitos, que creo que antes de, bueno, ya le, perdón, ¿quieres pasar antes de que comente lo de hábitos o no? ¿O sí? Ah, ok, perfecto. Bueno, Bourdieu, bueno, el concepto de, muchas gracias, el concepto de hábitus en Bourdieu representa a es que tengo que dar una clase sobre campo, pero bueno, Bourdieu desarrolla una teoría llamada la teoría de campos, en el que desarrolla dos conceptos primordiales, que uno es la función de la adquisición de capital o capitales, que va dependiendo, que varían mucho dependiendo del tipo de campo, y la segunda es la construcción de hábitos. Ahora, yo se lo explico a mis alumnos de primeros semestres como el entendimiento de la construcción de ciertos hábitos, pero va más allá. Sí, en cierta medida, sí, el hábitus es una construcción de ciertos hábitos que funcionan dentro del campo, pero también es muy importante que entendamos que los hábitos funcionan de muchas otras maneras, ya que los hábitos representan como una adquisición de hábitos, la conformación de características de ciertos sujetos dentro de los campos, la construcción de barreras que van a ser conocidas como estructuras estructuradas y la constitución de barreras que se van a, o contrabarreras que se van a ser conocidas como estructuras estructurantes. Entonces, si nos damos cuenta, el hábitus nos sirve para adquirir capital, en este caso, ah, entiendo mucho por qué traes a Bourdieu a la mesa, más por su texto, creo que es el de dominación masculina. Este, pero en esta cuestión, nos vamos a ir más al campo político porque estoy trabajando con eso. Pero una de las estructuras estructuradas determinadas por el hábitus
es que las personas que quieran entrar al campo político tienen que a la fuerza contar con cierto capital político de antes para poder acceder al campo político. Asimismo, hay dentro de estos campos políticos ciertos retadores, por decirlo de alguna manera, aquellos agentes que tengan más capital, que luchan por reestructurar estas nociones del hábitus. Si quieren saber un poquito más, la verdad no me quiero adentrar mucho porque es otro tema como mm, más grande. Eh, Les puedo pasar unos textos sobre capital, campo y todas esas cuestiones. No sé si gusten. Este, porque está la teoría de campos de McAdam, que es joyita, la verdad, está en inglés, lamentablemente. No me gusta leer en inglés. Odio mucho leer en inglés. Está en inglés, pero se lo recomiendo mucho porque uno de los problemas que tiene Bourdieu al desarrollar la teoría de campos es que hace muchas definiciones de campos, pero jamás habla tan a fondo de la estructura interna de los campos, más allá de alguna de sus clases. Creo en este curso de sociología, desarrolla un poco como la edad de los subcampos, pero les recomiendo mucho este texto de Theory of Fields, se llama. Creo que es un ensayo y también un libro. Pero bueno, voy a ir cerrando porque ya siento que nos fuimos como. Y pues también perdimos un poco de tiempo con mis problemas con el internet. Una disculpa por eso. Pero yo quisiera saber, ¿por qué creen que les dejé este texto? ¿Qué opinan, no? De este texto al final. ¿Quién dice yo? ¿Ya se durmieron? Vamos, Abraham. Hola otra vez. Pues yo creo que precisamente va en este sentido de lo que acaba de ocurrir en la última hora, esta problematización en torno al género, eh, sobre todo porque, como tú mencionabas desde la primera clase introductoria, o sea, hablar de teorías queer o de teoría queer, pues puede ser un tanto caótico porque hay pues varias perspectivas, digamos, no hay un solo enfoque. Y pues precisamente este texto que critica un texto que ya, bueno, algunas nociones que ya habíamos visto antes, como que nos abre esta puerta de decir, ok, sí está muy bien, pero no es lo único o hay otros enfoques del tema que pues la mayoría tienden a chocar lejos de complementarse, ¿no? Claro, es muy importante siempre que veamos como las caras, ambas caras, porque pues justamente lo que estamos haciendo aquí es introducirnos, ¿no? A esta teoría. Y por eso justamente quiero que debatan, quiero que conversen también entre ustedes y que salgan a relucir este tipo de ideas, porque la teoría queer va a llegar un momento en el que sí hay problemáticas que se pueden tornar fuertes o se pueden entender como que son muy fuertes, pero que son muy importantes hablarlas, porque lo que no se nombra o aquello que no es nombrado no existe. Entonces tenemos que empezar a nombrarlo también en el espacio público. Por eso mi importancia, también por cuestiones de enseñanza de la carrera, ¿no? Pero mi necesidad de que haya una representación en el espacio público, que se tome el espacio público, porque al final de cuentas somos entes políticos, somos gente que tenemos cierta agenda política y que necesitamos representar en el espacio público. Y no sé si alguien más quiere comentar, sino para ir cerrando ya la sesión con un comentario final. Ok. Justamente este texto para mí es muy importante que lo hayan leído, porque
nos ayuda a entender un poquito más cuestiones que no siempre se hablan del género y nos va a ayudar como trampolín a pasar del género a la performatividad, a ver cómo entendemos este concepto de performatividad. Y es muy importante porque en la próxima sesión vamos a ver cómo es que a lo mejor no estamos tan lejos de romper estas ideas del binarismo de género, como lo mencionaba Edith, sino que ya han existido intentos, ¿no? Que no estamos descubriendo el hilo negro, sino que hay gente que ya trabajó esto. Entonces, justamente ese texto, a lo personal a mí me gusta mucho. Este, principalmente porque, no sé, veo esquemas y digo, wow. Pero es muy importante que entendamos estas cuestiones y este tipo de perspectivas, porque al final de cuentas están dentro de la conversación, están dentro de lo que comprendemos como parte de nuestra producción científica, que último libro que les recomiendo hoy, porque si no voy a quedar sin libros, que creo que ya lo recomendé, de Walter Benjamin, para hablar de producción científica. Les recomiendo Creo mucho que la obra de arte en la época de su reproducción técnica. No, primero léanse la ponencia que tuvo y ya después leen este. Me gustó mucho. Mm, Pero justamente es eso. Lo que necesitamos es ver cómo está la producción científica y ponernos a discutir con ella. Dame un segundo, estoy leyendo. Justamente, apoyo mucho la idea de Adit, pero bueno, si no hay más preguntas, si no hay más cuestionamientos, yo quiero desearles una bonita noche. Voy a subir, bueno, en 2 partes la clase, eh, pero yo creo que la subo hoy si no tengo más problemas con el internet. También les subo la presentación. Muchas gracias a todas las personas que asistieron, a todas las personas que se quedaron después de de las fallas técnicas. Y de verdad son un muy buen grupo. Espero que sigan leyendo y nos vemos el siguiente miércoles con el texto de performatividad de Hortensia Moreno y César Torres, por favor. Nos vemos.